Bogotá el primer caso positivo de COVID-19. El 21 de marzo, la primera muerte por el virus, lo que desató un sinfín de medidas restrictivas que buscaban resguardar a los colombianos del virus sin cura. En estos 30 meses pudimos demostrar que como sistema de salud podíamos responder, que los colombianos podíamos seguir y atender las instrucciones que salvaban nuestras vidas. El gobierno Duque, junto con el ministro de Salud, Fernando Ruiz, dejan el país con un 84% de su población vacunada, con al menos una dosis, cifra que parecía inalcanzable aquel 15 de febrero de 2021, cuando arribaban al país las primeras vacunas de Pfizer, una esperanza sin precedentes, luego de más de 57.000 muertos por el SARS-CoV-2 en esa fecha. 30 meses en los cuales tuvimos un rastro muy fuerte de mortalidad. Muchas personas perdieron sus seres más queridos, sus padres, sus hermanos. Tuvimos muchas situaciones complejas. Además, el gobierno Duque fue reconocido a nivel internacional por el manejo de la pandemia, la llegada y compra de vacunas y el manejo de crisis de la salud. El jefe de la cartera destacó que entre el 70% y el 80% de los colombianos han resultado afectados por el coronavirus en algún momento de estos 2 años y medio. Pudimos unidos, juntos, trabajar todos por lograr ese mejor bienestar y una mejor visión de futuro para todos. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, se despidió del cargo, uno de los más difíciles durante estos 4 años, donde 6,4 millones de colombianos perdieron la vida. Pues en medio de la crisis de salud, los subsidios para la población vulnerable y los programas de prosperidad social fueron los mayores alivios en medio de la pandemia. ¿Por qué, Ana María? Claro que sí, Rafael, pues yo le cuento que principalmente programas como Ingreso Solidario han beneficiado a más de 10.8 millones de colombianos con una inversión total de 31 billones de pesos desde la llegada de la pandemia. Durante el gobierno Duque, la pandemia generó grandes problemas económicos a nivel nacional. Programas como Familias en Acción ayudaron con el sustento de los más vulnerables. Logró la mayor inversión social en la historia del país en cuanto a transferencias monetarias, subsidios que llegan directamente a la gente. Grandes cantidades de dinero fueron invertidas por el gobierno nacional, alcanzando niveles históricos. De los 60 billones de pesos que se han girado a los colombianos en la historia de la existencia de las transferencias monetarias, 60 billones, durante los 4 años de este gobierno se han invertido 31 billones de pesos, es decir, más del 50% del total histórico de las inversiones en subsidios directos. La superación de la complicada temporada fue una de las metas del Departamento para la Prosperidad Social. Pasamos de 4 millones de beneficiarios en los distintos programas como Jóvenes en Acción, Familias en Acción y Colombia Mayor, a más de 11 millones de colombianos atendidos directamente por Prosperidad Social para la superación de la pobreza. También programas específicos han buscado fortalecer la economía desde diferentes sectores. Tiendas para la gente, que es un programa que busca la reactivación económica de los tenderos en los barrios luego de la pobreza. Iraca, Familias en su Tierra. 10,8 millones de familias han recibido transferencias monetarias desde el inicio de la pandemia. Hasta mediados del próximo año estarían garantizados los recursos del ingreso solidario. El mandatario también tuvo aliados en el ámbito internacional. El gran reto era vacunar a la mayor parte de la población en el menor tiempo posible contra el COVID-19. ¿Cuántas dosis se aplicaron, Juan David? ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas noches. Efectivamente, 87 millones de dosis se han aplicado hasta el momento y por lo menos el 84% de los colombianos hemos recibido al menos una vacuna. ¿Cómo le fue al presidente Duque en el ámbito internacional? Aquí les contamos. Uno de los retos más grandes que tuvo el presidente Iván Duque fue enfrentar la pandemia del coronavirus. Muchos criticaron sus decisiones, pero expertos afirman que la vacunación en el país fue uno de sus mejores logros. A nivel positivo, el claro despliegue y concreción a través de Cancillería y del Ministerio de Salud de distintos acuerdos para garantizar una cantidad importante de vacunas que ha permitido el cumplimiento en líneas generales. Uno de los puntos negativos que afirman expertos fue el de cortar las relaciones con Venezuela. Es una torpeza independientemente del régimen político del vecino país, cortar por completo las relaciones con nuestra frontera más extensa de más de 2.000 kilómetros. El no apostar por un diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición venezolana afectó un poco la imagen de la política exterior colombiana.
Otro de los desaciertos fue su relación con países garantes de la paz como Noruega y Cuba. Está también fracturada precisamente porque el gobierno de Iván Duque desconoció los acuerdos que permitieron sentar en la mesa al ELN y en donde los países garantes son clave. Según analistas internacionales, fueron varios los aciertos y desaciertos que tuvo el gobierno de Duque. El reto que tendrá el nuevo presidente será reforzar las relaciones internacionales con los Estados Unidos y dialogar con el vecino país de Venezuela. Y otra de las áreas a analizar es el de la infraestructura. ¿Cómo le fue al mandatario en este aspecto? El túnel de la línea, uno de los proyectos más ambiciosos. Según el presidente Iván Duque, el país quedó con cerca de 20.000 kilómetros intervenidos de vías terciarias. El mandatario afirmó que había personas que no sabían sumar los logros de su gobierno. Que les gusta restar y restan mal, porque aquí son 13 proyectos, aquí los contamos, 13 proyectos al 100% y 5 más que están por encima del 90, 95, 97 y 99%. En aspectos positivos creo que el haber continuado los proyectos de infraestructura que recibió es un acierto. La ministra Orozco con mucha claridad ha dicho que la infraestructura es un asunto del Estado colombiano y no del gobierno de turno. Uno de los proyectos más ambiciosos del saliente gobierno fue el de la obra de infraestructura que conecta a Cajamarca, en el Tolima, con Calarcá, en el departamento del Quindío. Otros como la adjudicación del RUND y sus relaciones con el sector transportador del país. Hoy estamos entregando 7.4 billones de pesos en 8 proyectos de cuarta generación que a más tardar todos al mes de diciembre van a quedar totalmente finalizados. Uno de los sectores que no se detuvo durante la pandemia del coronavirus fue el de la construcción. Creo que le faltó al gobierno ser más agresivo en transición energética, porque no obstante el gobierno Duque deja un buen legado en esta materia, en el sector transporte que es determinante se quedó corto. Según expertos, fueron varios los aciertos y desaciertos que tuvo el gobierno de Duque. Avanzó en temas de construcción como la entrega de vías de cuarta generación, pero en ámbitos de transición energética se quedó corto.